Hola, hola, buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey y hoy es lunes 18 de julio. Estamos saliendo en directo, 10:30 de la noche aquí en Miami. En un momento voy a conversar con el periodista y escritor venezolano afincado en Madrid, David Placer, que viene a presentar su libro, que es un gran éxito de ventas, Los Brujos de Chávez. David ha hecho una investigación muy seria, muy profesional, sobre las creencias esotéricas que tenía el dictador venezolano Chávez. No se lo pierdan, es muy interesante. Me toca, como siempre, al comienzo del programa, reportar la actualidad. Hoy, en una localidad al sur de Alemania, en el pueblo bávaro de Würzburgo, en un tren, un joven afgano de apenas 17 años, que había entrado recientemente a Alemania como refugiado, como asilado, armado de un cuchillo y un hacha, atacó a los pasajeros de un tren. 3 de ellos han quedado gravemente heridos, uno tiene lesiones serias que no comprometen su vida. What do you think about your running mate's campaign and the tone and the negativity of it? I think this is a good man who's been talking about the issues. Ese, por supuesto, no era el video, ni Trump ni Mike Pence. Sí, se saltó, cómo no. Tiene nada que ver con el atentado del joven refugiado afgano en el tren de Würzburgo. Hay 4 heridos, uno de ellos grave. Si no tienen el video no pasa nada. Lo veremos más adelante. Hoy ha comenzado, era el primero, hoy ha comenzado la convención republicana en Cleveland, Ohio. En vísperas de que comenzara la convención, Donald Trump dio una entrevista con Mike Pence. Bueno, ahora sí tenemos, merece una medalla, ahora sí tenemos el video del atentado en Alemania. Es cada vez más peligroso vivir en Europa, desplazarse en Europa, ir a un aeropuerto en Europa, y esto ha ocurrido ahora en Alemania, en la localidad bávara de Würzburgo. Al menos 4 personas han resultado heridas, 3 de ellas de gravedad, tras ser atacadas con un hacha y un cuchillo por un joven de 17 años afgano y solicitante de asilo en un tren regional en la localidad de Würzburgo, al sur de Alemania. El joven fue abatido por la policía cuando huía tras abandonar el tren, según han confirmado las fuerzas de seguridad. Los 3 heridos graves fueron trasladados al hospital, mientras que el resto de pasajeros que han resultado ilesos fueron atendidos en el lugar de los hechos, a donde se desplazaron varias patrullas policiales y ambulancias. Según destacan medios locales, el joven se encontraba en Alemania sin su familia y gritó «Alá es grande» en el vagón durante el ataque. 17 años apenas de este joven afgano. Esto desde luego refuerza la teoría paranoica, conspirativa de Trump. Trump, para justificar su postura en contra de toda inmigración musulmana, dijo que entre los refugiados, entre los asilados, podían entrar terroristas. Esto es lo que ha ocurrido en Alemania. Todo esto, desde luego, ensombrece grandemente el negocio turístico en Europa. Nadie quiere en estos tiempos, verano todavía, ir de vacaciones a Francia, ni a Alemania, ni a España, ni al Reino Unido. Da miedo ya viajar a Europa. Cambiando de tema, y ahora sí, hoy ha comenzado la convención republicana en Cleveland, Ohio. El gobernador Kasich no ha querido ir, ha desairado a Trump. En la víspera, Trump dio una entrevista un tanto turbulenta junto con su compañero de fórmula Mike Pence. Turbulenta, entre otras razones, porque la periodista de 60 Minutes puso en evidencia las contradicciones entre ambos. What do you think about your running mate's campaign and the tone and the negativity of it? I think this is a good man who's been talking about the issues the American people care about. But name calling? Hillary Clinton is a crook. That's negative. I call her Crooked Hillary. She's Crooked Hillary. He won't. I didn't ask him to do it. But I don't think he should do it because it's different for him. But he's not that kind of a person. We're different people. Trump and Pence addressed some of their differences. Do you think John McCain is not a hero because he was captured? I have a great deal of respect for John McCain. Do you think he went too far? You could say yes. That's okay. On that one, you could say yes. I mean, it's fine. Ese papel, el de segundón, el de adulón, lo deseaba fervientemente el gobernador, voluminoso gobernador de New Jersey, Chris Christie. Trump, sin embargo, desdeñó a Christie. Lo hace bastante bien Mike Pence. Pence es un ultraconservador religioso.
como gobernador de Indiana se oponía a que los empresarios contrataran gays si esos empresarios sentían que los gays amenazaban su libertad, sus convicciones religiosas. Pero yo creo que a Trump le juega a favor mostrar, digamos, piel de elefante, mostrar cierta flexibilidad o tolerancia o cintura y no esconder las discrepancias con Mike Pence. Hoy, lunes 18 de julio, comenzando la convención en Cleveland, la esposa de Trump, Melania, procedente de Eslovenia, tercera esposa del magnate, como las de la revista Hola, por ejemplo, que de algún modo recogen los sueños de la gente que quisiera ser como ella. Hay un montón de blancos frustrados, rencorosos, pobres, desempleados, que quisieran ser como Trump y que quisieran, por supuesto, acostarse con una mujer como Melania. No sé, en cambio, si hay un montón de señoras norteamericanas que quisieran ser como Hillary y que quisieran tener un esposo infiel como en su día era Bill. O sea que la pareja de Trump con Melania es en ese sentido muy aspiracional, una en la que mucha gente va a proyectar todo lo que no ha podido ser. El gobernador de Ohio, John Kasich, que fue rival de Trump en las primarias, ha quedado con un ojo morado, no quiere asistir a la convención. Son muchos los pesos pesados que no van a ir. No van a ir los Bush, no van a ir los McCain, no van a ir los Romney, y tampoco va a ir el gobernador, que es el anfitrión, porque se celebra ahí en su estado, de alguien que genera las resistencias, la desconfianza del establishment partidario. Es lo que ocurre. Y por eso hay tantos ciudadanos norteamericanos, desde luego no afroamericanos, desde luego no hispanos, desde luego no mujeres, no, pero blancos, molestos, cabreados, con poca plata, que no nos quieren a los hispanos, que no quieren a los musulmanes, que van a votar por este señor. La última encuesta, sin embargo, divulgada hoy lunes, le da una ventaja de 5 puntos todavía a Hillary. Mi sospecha es que esa ventaja se va a ir adelgazando a medida que progrese la convención esta semana. Se calcula que la convención republicana siempre le añade al candidato entre 4 y 5 puntos. No sería raro que el próximo lunes estén empatados. Luego vendrá la convención demócrata de Hillary, pero va a carecer del glamour, del encanto frívolo, del aire de show business de esta convención familiar de Trump, porque va a hablar Melania, los hijos, la hija, la esposa y todo el mundo, ¿no? Bueno, esta última encuesta sobre Hillary no le trae buenas noticias para ella, fíjense. En octubre, o sea, hace más o menos, poco menos de un año, ¿no? 42% de los preguntados decían que el escándalo de los emails en el servidor de la señora Clinton en su casa de Nueva York solo era importante, 42%, solo 42% decía que ese tema le preocupaba o era importante o podía jugar un papel a la hora de votar. Ahora eso ha subido a 55%. A medida que ese número suba, es predecible que la intención de voto de la señora Clinton baje. No sé por qué, pero ella tiene un grave problema. Mucha gente percibe que la señora Clinton no es honesta, no es confiable, no dice la verdad. Bueno, ha muerto este fin de semana en Venezuela uno de los hermanos, era el hermano menor de Chávez. Aníbal Chávez Frías, había nacido en enero de 1957, no llegó a cumplir 60 años, como su hermano Hugo, y ha muerto de una rara infección estomacal, salmonela. Maduro, por teléfono, dijo palabras emocionadas sobre Aníbal Chávez. Hoy un día triste porque hoy perdimos a un hermano, a un compañero, al compañero Aníbal Chávez Frías, que nos fue hoy. Se lo llevó la vida y ya va volando alto, alto. Un hombre de una gran moral, de una gran disciplina de trabajo, de un gran amor, de una gran fuerza. Un Chávez, pues un Chávez Frías, de verdad. Así fue Aníbal hasta el último segundo de su vida. Hoy, en la madrugada, se despidió de esta vida y podemos decir, a Aníbal, misión cumplida también, Aníbal. Bueno, Aníbal, son varios los hermanos, eran varios, ya han muerto dos, ¿no? Los hermanos Chávez Frías, nacidos todos en Sabaneta, Barinas, todos con la letra A. Bueno, Aníbal parece que comió algo que estaba en grave estado de descomposición y ha tenido una muerte rápida, repentina.
Aníbal, como todos los hermanos Chávez Frías, estaba metido en política, por supuesto, era alcalde y tenía un estilo oratorio, retórico, evidentemente tributario, deudor del héroe familiar de Hugo, ¿no? A la hora de plantarse frente a un micrófono y empezar a lanzar arengas inflamadas, ya verán ustedes, no se cortaba y sonaba al eco de su hermano Hugo. Los que quieran patria, vengan conmigo. Aquí estamos, los que nos fuimos con Chávez, los que quisimos patria, los que queremos patria para que la patria se consolide para la muchachada. Esta, nuestros hijos, nuestras hijas, daremos la vida si es necesario. Con ese morral de sueños y esperanzas avanzamos en la construcción y consolidación de esa patria. Unidad, lucha, batalla y victoria para seguir teniendo patria. Independencia y patria socialista. Te quiero, doña Elena, vieja querida, pa'lante, fuerza. Los padres de Hugo y Aníbal Chávez están vivos todavía. Adán Chávez, hermano de Aníbal y Hugo, vive todavía. Y luego hay otro que se llama Argenis, ¿no? Pero yo no descarto que lo hayan envenenado a este Aníbal, a veces uno lee que en una fiesta, en un compromiso social, le sirvieron sanguchitos de huevo con mayonesa, con salmón, y la gente se intoxicó de salmonela. Pero no es común morir de salmonela. No llegó a cumplir 60 años como su hermano Hugo, ¿no? Bueno, este fin de semana volvió a ocurrir, pero de una manera todavía más multitudinaria, si cabe, que en el puente fronterizo entre Venezuela y Colombia, que une las localidades de Ureña y Cúcuta, decenas de miles de personas estaban desde el sábado esperando a que se abriera la frontera para ir a Cúcuta a comprar comida. Euronews calculó en 35.000 personas las que a las 5 o 6 de la mañana empezaron a cruzar el puente. Más de 35.000 venezolanos han cruzado este sábado la frontera para comprar víveres y medicamentos en Colombia. Según el gobierno de Juan Manuel Santos, la apertura por cerca de 12 horas del paso fronterizo que une la ciudad colombiana de Cúcuta con la venezolana de San Antonio de Táchira se está desarrollando en orden y con seguridad. Hace 11 meses el gobierno venezolano cerró los pasos fronterizos en el marco de una campaña para combatir el contrabando y el paramilitarismo. Bueno, dentro de las catastróficas noticias que llegan de Venezuela, esta es al menos, en cierto modo, esperanzadora, ¿no? Porque estas personas pueden ir a comprar comida a Cúcuta y abastecerse para 1 o 2 semanas. EFE recogió las declaraciones del ministro del Interior colombiano, según las cuales están tratando de ordenar y de abrir ya definitivamente la frontera y ordenar el tránsito de tanta gente los fines de semana. Lo bueno sería que la frontera estuviera abierta permanentemente, claro. La lluvia no impidió el ingreso de miles de ciudadanos venezolanos a Colombia que esperaban ansiosos en el puente internacional Simón Bolívar la apertura de la frontera para comprar víveres y medicamentos. El ministro del Interior de Colombia, Juan Fernando Cristo, se hizo presente en el paso fronterizo y dijo que la apertura de la frontera es de manera provisional. Este es un espacio humanitario temporal. Esperamos que con el trabajo de las mesas y con el compromiso conjunto de autoridades venezolanas y colombianas para combatir el contrabando, para combatir las bandas criminales, podamos en poco tiempo abrir definitivamente en tiempo total, de manera organizada, una frontera que siga siendo una fuente de prosperidad y no una fuente de conflicto para los habitantes del lado y lado de la frontera. Bueno, yo no la describiría como una fuente que siga siendo una fuente de prosperidad, ¿no? No es una fuente de prosperidad, es en todo caso una fuente de abastecimiento desesperado a gente con hambre. Pero por el lado de Venezuela yo no veo ninguna prosperidad, ni tampoco creo que los comerciantes de Cúcuta estén disgustados con todo esto. Deben estar vendiendo bastante más de lo que venden usualmente. Otro despacho desde la frontera recoge el ánimo vibrante de los venezolanos que con hambre, pero al mismo tiempo con gallardía, no se dejan subyugar por la dictadura y van a conseguir lo que buenamente puedan a Cúcuta.
Decenas de miles de venezolanos cruzaban el domingo a Colombia para abastecerse de alimentos, medicinas y artículos de higiene personal. El desplazamiento masivo inició el sábado, un día antes de la apertura temporal de la frontera, bajo la autorización de Caracas. Residentes no solo del occidente, sino del centro de Venezuela, viajaron durante horas hasta Cúcuta para comprar productos que no se consiguen en su país. Vine específicamente a comprar alimentos y medicamentos, porque en Venezuela no lo hay. Efectivos de seguridad de ambas partes custodiaban el flujo de personas, mientras autoridades consulares dirigían los controles migratorios. Pero claro, los pobres que viven en Caracas, en el barrio, por ejemplo, de Petare, no tienen la suerte de los que viven en el Táchira, ¿no? Cerca de la frontera. Ellos no pueden cruzar los fines de semana a Cúcuta a comprar comida. Ellos tienen que hacer larguísimas, humillantes, vejatorias colas, les marcan los brazos, las manos como si fuera casi ganado y comen malamente lo que a duras penas puedan conseguir. En el populoso barrio capitalino de Petare, como se ha vuelto costumbre en toda Venezuela, los residentes forman filas a diario durante horas, enfrentándose a centenares y miles más, a la casa de algún producto de primera necesidad. Demasiada hambre, el pueblo lo que tiene es hambre, ya está harto uno de estar. Desde las 3 de la mañana, mamacita, desde las 3 de la mañana haciendo cola aquí. Uno haciendo cola y termina peleando y termina de último, porque cuando no se le colea el uno, se le colea el otro. No, total que no los dejan comprar a uno. Los venezolanos sufren una escasez de 80% de alimentos y medicinas y una altísima inflación. Muchos buscan desesperadamente abastecerse y por eso recurren a hacer largos periplos como el que ahora realizan hasta Colombia. Estoy leyendo con gran fascinación un libro titulado Los brujos de Chávez. Lo ha escrito después de una muy prolija investigación el periodista venezolano afincado en España, David Placer. Y en este libro David, nos lo va a contar después de 3 minutos, revela de qué modo más o menos furtivo, escondido, el dictador venezolano Chávez practicaba la brujería, la santería, toda suerte de creencias supersticiosas. Regresamos con David Placer para hablar de los brujos de Chávez en 3 minutos. No se lo pierdan, ya volvemos. Bienvenidos de vuelta al programa. Nos acompaña esta noche un periodista venezolano muy inteligente, David Placer, afincado en España hace casi 15 años. David, gracias por venir. Buenas noches. Gracias, Jaime. Un placer estar aquí contigo. Mira, ese ha sido un aplauso espontáneo. Espontáneo, no dirigido. El placer es todo mío. Antes de hablar de tu libro, Los brujos de Chávez, ¿tú te fuiste de Venezuela el 2002, más o menos? El año 2002, sí. Emigré apenas, salí de la universidad, me fui a España. Buena decisión. Bueno, sí, no sé si soy visionario o no, ya veíamos lo que se nos avecinaba, sí. Pero fue una decisión más personal en ese momento. Terminé la universidad y me fui a estudiar a España y bueno, la vida me fue llevando. Ya. Bueno, has hecho una maestría en Barcelona, tienes muy buenos trabajos, ahora vives en Madrid. ¿Por qué te animaste a escribir este libro sobre las supersticiones o creencias esotéricas de Chávez? Porque sabes, Jaime, que en Venezuela siempre habíamos escuchado que si en Miraflores se hacían sacrificios de leones, sí, que si esparcían desde un helicóptero polvos adormecedores para que la población venezolana permaneciera allí sometida, ¿no? Sí. Ante el yugo de Hugo Chávez y del Palacio de Miraflores. Y yo quería saber, dilucidar hasta qué punto todo eso era charlatanería, leyendas urbanas, o hasta qué punto había una mínima base, aunque sea milimétrica base, de realidad sobre todos esos cuentos. Comprendo, muy bien. Y para eso tuviste que viajar bastante a Venezuela, hiciste un montón de entrevistas, como 70 o algo así. Cerca de 70, sí. ¿Y cuál fue la conclusión? ¿Era pura charlatanería aquello? No, ¿verdad? Evidentemente no, no solo eso, sino que muchas veces la realidad llegaba a superar a ese rumor popular. Sí. Porque, por ejemplo, yo nunca me había imaginado, no me podía imaginar que en el propio Palacio Presidencial de Miraflores, sin ningún pudor, sin esconder nada, los propios custodios me llegasen a reconocer que en esos salones donde yo mismo presencié la cabeza de un caimán, o velones, pétalos de rosa, caramelo sobre la espada de Simón Bolívar, supuestamente para endulzarlo, el ancla enorme sobre un pasillo de Miraflores, que es supuestamente Yemayá,
esa ánima de la santería cubana, es decir, que todas esas cosas permanecieran no ocultas, sino evidentes para cualquiera que quisiera visitar el Palacio Miraflores, sobre todo las delegaciones cubanas y de Brasil y de Ecuador. Con lo cual, primera conclusión, todos los años que Chávez vivió en Miraflores se hacían sesiones de espiritismo allí, ¿verdad? Y se siguen haciendo. Y todavía, con Maduro. Y se sacrificaban animales. Bueno, el ingreso a la santería, lo sabe creo que casi cualquier cubano, más metidos en esta religión que la hemos importado, comporta siempre el sacrificio de animales. Sí. Ellos dicen que son animales que tienen una rápida capacidad de reproducción y que por tanto no suponen ningún peligro para esos animales. Matan un animal para regalárselo a los dioses, ¿verdad? Efectivamente, dicen que la sangre de ese animal es una energía muy potente que se convierte, digamos que facilita que todos los deseos que tú tienes en vida, que por lo general siempre son los mismos: dinero, ascenso social, y es decir, que todas estas cosas, y alejar al enemigo, esa es otra. Sí. Todas estas cosas que no comulgan bien ¿no? con esa prédica socialista ¿no? o comunista. Es curioso, ¿no? que luego en privado siempre pidan dinero, ascenso y mantener pisoteado al enemigo, cuando en la plaza pública dicen otra cosa. Interesante observación, David, tienes toda la razón. Si he leído bien tu libro, Chávez ya en los 80, siendo teniente, mucho antes de dar el golpe fallido contra Carlos Andrés el año 92, ya había tenido unos primeros contactos con el mundo de la brujería, ¿verdad? Cuéntanos, por favor. Sí, y de hecho el libro contiene una carta inédita que es del año 85, en el que Hugo Chávez se dirige, le escribe, gracias a Dios no había email en ese momento y podemos tener la prueba documental, le dirige una carta a su bruja. A Cristina. A Cristina, la bruja que le pronosticó la muerte. Tal cual, porque el libro comienza cuando Cristina le dice, Cristina, su apellido es... Marxman. Marxman. Cristina, él le decía la negra o la negrita. La negra, sí. Cuando la negra Cristina le dice, tú te vas a enfermar y vas a morir antes de los 60 años. Efectivamente. Y eso se lo dijo Cristina... ¿Cuánto tiempo antes de que Chávez muriera? Pues en el año 87. Es decir, cuando él ni soñaba o soñaba en su más íntimo convencimiento y en sus sueños más íntimos ser presidente de la República. Pero perdona que te interrumpa. Cristina primero ve que él va a ser presidente, ¿verdad? Le dice, tú estás marcado, le quita una bota. Cuéntanos cómo fue eso. Sí, Cristina le dijo a él, y esto hay testigos de eso, y además que Chávez se encargó de regarlo por todos sus amigos, con todos sus conocidos, de todas las predicciones que él iba haciendo la negra Cristina. Le dijo que iba a ser presidente de la República en primera instancia y luego le dijo otra cosa que no le gustó tanto, y es que se iba a morir antes de los 60 años. ¿Y esto se lo dijo el año 86, 87? Correcto. Imagina, en plena etapa conspirativa, cuando él sí soñaba con tomar el poder de forma violenta a través del golpe de Estado del 92. Y Cristina fue una de las conspiradoras que lo ayudó de modo espiritual, digamos, a alcanzar ese propósito. ¿De qué manera Cristina vio que él iba a ser presidente, un hombre con enorme poder? ¿Lo vio en un lunar? ¿Lo vio en las cartas? No, ella le dijo que iba a ser presidente por los lunares. Por las marcas que él tenía en su propio cuerpo. Es decir, su propia melanina le marcaba ese destino. Ahora, la muerte sí se lo ve a través de las cartas del tarot. ¿Chávez intenta revertir esa profecía de Cristina? ¿Le consulta de nuevo a ella o consulta con otras brujas? Él en un principio le afecta, pero luego se lo va tomando a broma, porque cuando él tenía apenas unos 30 y poco años, eso de la muerte se ve muy lejos y todavía le quedaban al menos 30 años de vida. Correcto. Entonces lo veía incluso como broma y le decía, seguro me va a morir de un ACV, me va a dar un infarto, porque él comía mucho cochino. Sí. Entonces le preguntaba a ella si esa iba a ser la causa de su muerte. Sí. Y ella en aquel momento no se lo supo decir. Y no solo cochino, sino que mencionas acá cachapas y... Sí, él era, bueno, de salud no se cuidó mucho. Se cuidó nunca. Y luego fumaba mucho, dormía poco, tomaba mucho café. Entonces, bueno, evidentemente no era un hombre demasiado cuidado, pero desde los años 30, desde que tenía el 30 años, ya era un poco descuidado con estas cosas. Él tenía esas dos profecías de la negra Cristina: serás presidente
Pero antes estarás preso, ¿verdad? Porque ella le profetiza eso, ¿no? Que pasará tiempo en prisión. Sí. ¿Cuándo Chávez, después del primer golpe fallido contra Carlos Andrés el año 92, pasa más de 2 años en prisión, luego Caldera le da la amnistía? Él ahí, has contado aquí que también hacía esto que se llama como Ouija o Ouija. Sí, son sesiones de espiritismo. En la cárcel. En la propia cárcel. Sí. Y sus propios compañeros quedaron muy impresionados con todos los rituales que hacía, no solo él, sino participaban muchos de los chavistas que ahora critican, digamos, este tipo de prácticas. Y Arias Cárdenas. Arias Cárdenas era uno de ellos. Arias Cárdenas dice que él no creía en nada de esas cosas, pero también se consultaba con la negra Cristina, como muchos otros políticos venezolanos, no eran los únicos. Tú recoges un testimonio fascinante según el cual en la cárcel, cuando Chávez hacía estas sesiones de espiritismo, hablaba con Bolívar, hablaba con el Che Guevara, entre otros. Y con Maysanta. Y con Maysanta. ¿Qué es Maysanta, la figura de Maysanta en Chávez? Maysanta era su bisabuelo, que según algunos historiadores era una figura rayando casi la delincuencia, y según el propio Hugo Chávez, que también se erigió como historiador para enaltecer la figura de quien supuestamente fue su bisabuelo, como un libertador, como un prócer revolucionario, campesino. Entonces, casi a la altura de Bolívar, casi. Casi, pero él mismo lo decía, pero no llega. Ya. Ahora, tú dices acá en tu libro que algunos de los compañeros de celdas, presos, que habían dado el golpe con Chávez, al ver que él hablaba con Bolívar, con Maysanta, con el Che Guevara, pensaban que Chávez estaba loco. Ellos creían que Chávez estaba manipulando, efectivamente, este tipo de creencias, porque cuando ellos deciden, hay una reunión en la que se decide en la cárcel quién va a ser el candidato presidencial del movimiento subversivo. Sí. Si Hugo Chávez o Francisco Arias Cárdenas, actual gobernador del estado Zulia. Cuando eso sucede, Chávez se le ocurre la genial idea de hacer una sesión espiritista en plena celda. Le pregunta a Bolívar. Entonces manda a traer los rones, que siempre también quienes practican el espiritismo, por lo general, beben ron porque según ellos el ron no es para ellos sino para los espíritus, pero casualmente tienen los mismos vicios. Hombre, por algo se dice bebida espirituosa. Claro, efectivamente, pero curiosamente los espíritus tienen los mismos vicios de quien los convoca, siempre. Y entonces cuando él organiza toda esta reunión para saber quién va a ser el próximo presidente, llama al espíritu de Maysanta, y el espíritu de Maysanta en su propia boca toma posesión del cuerpo de Chávez y les recomienda a todos que nombren a Hugo Chávez como candidato para las presidenciales. Pero si era el bisabuelo, ¿a quién más iba a recomendar? Además estaba hablando el propio Chávez. Efectivamente. Una locura. Es un delirio. Después de la pausa le voy a preguntar a David Placer, que ha hecho una magnífica investigación, ¿cómo es que Fidel y Raúl Castro, al detectar que Chávez era realmente muy aficionado o dependiente de la brujería, infiltran el Palacio de Miraflores con un montón de santeros y babalaos, ¿verdad? Regresamos con David Placer. El libro se titula Los brujos de Chávez, está en Amazon, no se lo pierdan. Es de lectura fascinante, obligatoria. Ya volvemos. Estoy conversando esta noche con el periodista venezolano afincado en Madrid, David Placer. Estamos comentando su libro Los brujos de Chávez. Ha tenido un gran éxito. Está en Amazon, lo recomiendo con entusiasmo. Bueno, quedó pendiente esa pregunta. Cuando la dictadura cubana, sobre todo Fidel, ¿no?, se dan cuenta de que Chávez tiene una fascinación o una devoción por el tema de la santería, deciden infiltrarlo, penetrar el Palacio de Miraflores. Cuéntanos más o menos cómo ocurrió esto y de qué manera Chávez se inició en la santería. Entiendo que esto ocurrió en La Habana, ¿verdad? Sí, ocurrió en La Habana. Él conoce, según múltiples testimonios, a un cocinero que lo atiende en ese momento, y bueno, de temas gastronómicos, la conversación fue derivando a temas esotéricos. ¿Esto en el Hotel Nacional? Sí, de La Habana. Ahí en La Habana. Apito se llamaba el cocinero. Apito se llamaba, sí. Y él supuestamente se ofrece a Hugo Chávez a ingresar o a ingresarlo en la santería cubana. Chávez no era presidente todavía, ¿verdad? Chávez ya era, ya en ese momento ya era presidente. En ese momento ya fue con una delegación de empresarios. Él visitó La Habana efectivamente mucho antes
de esa fecha, porque él apenas sale de la cárcel, ya fue invitado por... Corrió a reunirse con Fidel. Pero esta reunión con el cocinero Apito en el Hotel El Nacional sí es ya siendo presidente. Efectivamente. Es cuando él ya era presidente. Él solicita, apenas él gana la presidencia de la República, él solicita ingresar en una logia de masones de Altamira, una zona céntrica, acomodada, de Caracas. Y el propio Freddy Bernal, por ejemplo, no me lo niega en una entrevista, en una pequeñísima entrevista que tuve con él. O sea que Chávez, además de brujo y santero, era masón. Él empezó, sí, apenas fue presidente, él quiso iniciarse en la masonería según el ritual de Simón Bolívar, porque él siempre lo tenía como referente para todo. Para todo. Entonces, y Bolívar fue masón. Bolívar, según las creencias y algunas versiones de algunos historiadores, fue masón. Sí. Y entonces hay una logia, esta que te cuento, la de Altamira, que inicia a los integrantes, a los miembros de su logia, según el ritual que supuestamente hizo Simón Bolívar en vida. Chávez quería hacerlo, pero el círculo militar de él, la casa militar, no accedió a que hiciera un ritual de estas características sin la presencia de la casa militar, con lo cual los miembros de la logia de masones se niegan a hacer un ritual delante de la casa militar. Y, digamos, el libro recoge distintas versiones sobre cómo Chávez entra en el mundo de la santería. ¿Cómo crees que eso ocurrió? Bueno, esta fue una persona clave, según algunos testimonios, porque luego hay unas divergencias, ¿no?, en cuanto a dónde lo hizo, en qué lugar y también en qué fecha. Pero lo cierto es que apenas él es presidente, es designado presidente de la República, es electo, comienzan unos viajes a La Habana cada vez más frecuentes, más concurridos, no solo de su parte, sino también por militares, sus ministros, el propio vicepresidente de la República en aquel momento, y todos van a La Habana a un mismo propósito, es decir, todas esas reuniones políticas que supuestamente se celebraban allí tenían otro objetivo secreto. ¿Qué era? Que era iniciarse en la santería cubana. ¿De qué manera se inicia uno en la santería normalmente? Bueno, se mata animales. El ritual es matar a un animal y designar, digamos, la deidad que te va a guiar en tu camino a través de la santería, que el signo de Hugo Chávez fue Changó. Era hijo de Changó. Era hijo de Changó, que es un guerrero, o fue, según las creencias, un guerrero también violento, viril, autoritario, dueño del trueno. Es decir, un personaje que le caía, ¿no?, a la medida como traje desastre hijo de Changó, a la personalidad de Hugo Chávez. Además, con una vida erótica muy intensa o algo así. Efectivamente. ¿Y a qué animal se sacrificó, entre los muchos que habrán matado, ¿no?, para que Chávez fuera hijo de Changó? Eso sí no lo sé, es decir... pero mataban chivos, son siempre los mismos animales. Chivos, pollos, es decir, animales que los mismos santeros dicen con un altísimo poder de reproducción, porque ellos supuestamente también velan, ¿no?, por no sacrificar animales que tengan en su peligro, que estén en peligro, ¿no?, de ¿Y de qué manera Fidel y Raúl Castro infiltraron el Palacio de Miraflores de santeros y babalaos? Cuéntanos. Bueno, esta confesión me la hizo Raúl Baduel, exministro de la Defensa de Hugo Chávez. En la cárcel, ¿no? En la cárcel. Yo lo entrevisté 2 veces en la cárcel, pero ya anteriormente a esa entrevista me habían dicho muchos santeros, babalaos venezolanos, su molestia, me habían confesado su molestia porque habían sido desplazados en este trabajo por los recién llegados cubanos, porque se llegaron a hacer ceremonias en gobernaciones, en empresas públicas, en Petróleos de Venezuela, en las academias militares. Evidentemente todas estas ceremonias con dinero público y muy bien pagados, y con consultas pagadas en dólares, eran un ingreso muy sólido, ¿no? Y muy bienvenido por los babalaos venezolanos. Cuando llegan los cubanos, hay ahí una fricción. Caen en desgracia los babalaos venezolanos. Efectivamente. Y Raúl Baduel me confirma esto. Cuando Hugo Chávez manifiesta ante Fidel Castro esa personalidad tan profundamente, tan marcadamente supersticiosa, Fidel Castro lo llena, lo rodea de babalaos cubanos con un doble objetivo, según lo confiesa el propio Raúl Baduel. Por un lado, ser sus asesores, sus consejeros espirituales, y por el otro, tejer una red de espionaje. Claro, eran los ojos y oídos de Fidel, por supuesto. Efectivamente. Porque ante ellos Chávez se sinceraba, les contaba sus temores, o
qué sé yo, ¿no? Sus obsesiones. Y además tenían, a través de esta red, un control al detalle de todo lo que ocurría en la industria petrolera, en los cuerpos de seguridad del Estado, en el Ministerio de la Defensa, es decir, en todos los estamentos del poder en Venezuela. ¿Calculas cuántos son o cuántos eran? Eran centenares. Centenares. Centenares con seguridad. Muchos de los cuales simulaban ser babalaos y eran espías en realidad. Pero también muchos de ellos eran babalaos realmente. Ambas cosas. Eran ambas cosas. No es muy raro conseguir babalaos en Cuba, creo. No, claro. ¿Siguen en Venezuela o a la muerte de Chávez han vuelto a Cuba? Siguen incluso en el entorno de Nicolás Maduro, lo confiesa en el libro uno de los entrevistados chavista, profundamente chavista, por cierto, no solo en el entorno de Nicolás Maduro, sino especialmente en el entorno de su mujer, de Cilia Flores. El entorno santero sigue siendo muy importante. Muy bienvenido. Muy bienvenido, muy escuchado. Aunque el libro dice que Maduro originalmente era ateo, era agnóstico, luego flirtea con Saibaba, pero al final termina metido en este mundo de la brujería también, ¿no? Sí, pero Saibaba, él sigue siendo, yo creo, creyente, seguidor. De esta pseudo-secta o secta de este líder o supuesto líder espiritual de la India. Y hay documentos gráficos, él viajó allí y todavía, según lo que me comentan, se sigue consultando con algún seguidor de Saibaba. No deberíamos sorprendernos, nos piden publicidad. Digamos, la bruja mayor en la vida de Chávez es Cristina, ¿verdad? Es la negra, la más importante. La más importante en su proceso conspirativo. Sí. Es decir, en ese proceso en la que él le surgen tantas dudas, tantas reuniones secretas, sufre 3 delaciones en ese proceso en 10 años. En todas esas delaciones lo guía Cristina en cómo contestar a los interrogatorios y en cómo comportarse ante sus superiores. Te voy a preguntar después de la pausa, David Placer, si en tu libro Los brujos de Chávez cuentas otras brujas que influyeron mucho en el porvenir de Hugo Chávez. No dejen de leer este libro, está en Amazon, lo pueden comprar donde quiera que se encuentren. Regresamos con su autor David Placer en 3 minutos, ya volvemos. El libro se titula Los brujos de Chávez y en él David Placer, periodista venezolano radicado en Madrid, nos cuenta cómo es que Chávez tenía una no tan secreta fascinación por toda clase de supersticiones religiosas, ¿no? Aunque entiendo por lo que cuentas en el libro que él termina regresando al catolicismo, ¿no? Sí, es... reniega un poco de la brujería, ¿no? Cuando él es diagnosticado del cáncer, vuelve a sus inicios católicos visitando a la iglesia del Santo Cristo de la Grita, al templo de la Virgen de Coromoto en Guanare, y vuelve a pedirle a los dioses de su abuela, de su madre, ayuda para superar la enfermedad. Era ya tarde. Era muy tarde. Aparte de Cristina, que falleció, ¿no?, el año 2002. El 2002, sí. Pero que es una presencia que marca profundamente a Chávez desde los 80s. ¿Alguna otra mujer bruja, espiritista, curandera, influyó mucho en Chávez? Él se consultó con Juana de Dios, la sacerdotisa de la montaña, que se le conoce en Sorte. Ya es una mujer mayor, ahora tiene problemas de vista. ¿Vive en Venezuela? Vive en Venezuela, en el estado de Yaracuy. ¿Pudiste hablar con ella? Pude hablar con ella, es una señora ya de 80 y pico de años. ¿Ella vio algo importante en el futuro de Chávez? Y ella le echaba los ramalazos, lo consultó en esos pozos donde supuestamente se hacen las sesiones de espiritismo y bajan también los espíritus los libertadores. Otra vez el mismo ritual, hablar en el cuerpo de los que se ofrecen como materia. Sí. Así le llaman. Y ella ayudó a Hugo Chávez a que los espíritus también bajaran en los pozos de Sorte, que Chávez visitaba mucho, le encantaba ir a Sorte a hacer espiritismo. ¿Estos eran pozos allí como aguas termales o así? No, sí, pero no son termales, es decir, son pozos naturales que surgen allí en un río y van espiritistas de todo el país y es prácticamente un lugar de encuentro, de peregrinación entre todos los seguidores, ¿no?, de esta religión. Ahora, tú cuentas aquí una cosa que es fascinante, ¿no?, que es que Chávez mandaba desenterrar huesos de expresidentes o de figuras que él admiraba, lo que se conoce como la palería. A ver, explícanos cómo era eso, por favor. Sí, la palería es una creencia que ha crecido vertiginosamente durante los 17 años del chavismo, es decir, era una religión absolutamente minoritaria
cuando Chávez llegó al poder. ¿Se desprende de la santería o no tiene que ver? Son religiones primas hermanas. Para algunos son religiones completamente diferentes, para otros forman parte de lo mismo, pero lo cierto es que sus orígenes vuelven a estar en los esclavos africanos que vinieron en la época de la colonia, y los huesos sirven para hacer de ese muerto tu esclavo en vida. Los policías piden desenterrar huesos de policías, los militares huesos de militares, y casualmente o no han desaparecido o han profanado las tumbas de 3 expresidentes de la República. Joaquín Crespo fue el primero, no se sabe dónde están esos huesos, y recientemente, hace menos de un mes, la de Rómulo Gallegos y la de Isaías Medina Angarita, denunciadas por sus propios familiares. Increíble. ¿Y en tiempos de Chávez qué muertos desenterró él? Bueno, no se sabe, evidentemente no hay pruebas fehacientes de que haya sido él o dónde terminaron esos huesos. Pero la convicción absoluta entre todos los paleros, no solo de la oposición, que también los hay, sino del chavismo, es que esa exhumación del cadáver de Simón Bolívar y prácticamente ese diálogo místico que establece Chávez a las 3 de la madrugada, hablándole al espíritu de Bolívar a través de un poema de Pablo Neruda, preguntándole si era él, y Bolívar le responde también en la voz de Chávez. Es decir, todo eso fue interpretado claramente como un acto de palería. O sea, es una convicción que hay entre los paleros y santeros. Chávez se tiene que haber quedado con varios huesos de Bolívar, seguro, para eso exhumaron los restos. Él decía que para ver si lo habían envenenado, de qué murió, pero seguro se quedó con 2 o 3 huesitos, ¿no? Hay esa convicción, Jaime, deberíamos contarlo, sin duda. Para poseer el ánima de Bolívar o algo así, para impregnarse de... Claro, porque la convicción, si tú haces un ritual con esos huesos, es que ese espíritu te va a ayudar y tú vas a adquirir en vida las cualidades que ese espíritu tuvo. Y entonces, precisamente por eso hay una convicción íntima entre los seguidores de esta religión, de que eso pudo haber sido así, de que algún hueso debe faltar. Tengo un par de preguntas para terminar. ¿Chávez estaba loco o todas estas creencias simplemente configuraban la paranoia de un dictador en la soledad del poder? Digamos, el típico dictador latinoamericano, ¿no? Pero yo creo que ese carácter supersticioso le viene muy de pequeño. Él procede de una zona en Venezuela, los llanos, donde el cantar de un pájaro puede convertirse en un acto prácticamente sobrenatural. Y en Barinas, el estado donde él es, dicen que por cada 7 brujos, por cada casa hay 7 brujos. Entonces, es decir, es una región profundamente supersticiosa. Él desde pequeño escuchaba hablar de la Llorona, de la Sayona, del hombre que fuma, del sin cabeza. Y todos esos cuentos marcaron también su personalidad desde pequeño. David, ha sido un grandísimo placer conocerte, escucharte, leer tu libro. Es un gran triunfo de la investigación, de la curiosidad. Lo recomiendo mucho. Los brujos de Chávez. David Placer, hasta pronto. Muchas gracias, Jaime. Buen viaje de regreso a España y espero volver a verte pronto. Gracias, ojalá sea así. Un aplauso para él, por favor. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Mañana viene el gran mítico Rey Midas de la música en español, Roberto Livi. No se lo pierdan, es un personaje fascinante. Y el viernes vamos a pasar aquí 2 entrevistas geniales que me hicieron recientemente en Buenos Aires con ocasión de la Feria del Libro. Gracias por hoy. Hasta mañana. Buenas noches.